Dicen que algunos lugares están marcados desde el principio, que nacen malditos, y que por más que uno se aleje, esos sitios encuentran la forma de llamarte de vuelta. Mi nombre es Julián Herrera, y esta es la razón por la que, a pesar de los años, sigo temblando cada vez que el viento sopla del norte. Fui sepulturero durante casi 20 años en el Panteón San Ramón, perdido en las montañas de la Sierra de Puebla, cerca de un pueblo que muchos ya ni recuerdan, Real de Zaragoza. Allá arriba, entre la niebla y los árboles retorcidos, cuidaba de aquel lugar como si fuera mío. Siempre pensé que los muertos merecían respeto, incluso si sus tumbas ya nadie visitaba. Yo era quien les dejaba flores, quien limpiaba sus lápidas cuando el polvo las cubría. Era un trabajo solitario y, hasta ese momento, tranquilo. Pero todo cambió una tarde en que el cielo se cubrió de gris y el aire empezó a oler a tierra húmeda, como si algo hubiera sido recién desenterrado. Recuerdo bien ese sonido, el de un motor viejo rompiendo el silencio del cerro. Vi cómo una camioneta negra, brillante como si acabara de salir de una funeraria de ricos, subía la vereda de tierra, avanzando hacia el portón oxidado del cementerio. 3 hombres bajaron. Los 2 primeros iban vestidos con trajes oscuros, de esos que en Zaragoza solo se usan para los entierros de los políticos o de los caciques. El tercero era un sacerdote mayor. Se llamaba Padre Salgado. Tenía la cara seca, los ojos hundidos y un rosario colgando de la mano izquierda. No saludó. Solo me observó como si supiera algo de mí que ni yo recordaba. «Necesitamos un lugar apartado para sepultar a una mujer», dijo uno de los de traje con voz de piedra. «Es urgente», añadió el otro. No había registro, ni papeles. Solo el ataúd sencillo, de madera oscura, sin nombre ni cruz. Me ofrecieron dinero, pesos viejos, de esos que la gente del pueblo ya no usaba, pero no acepté. No lo hice por eso. Me limité a asentir, aunque algo en mi interior me gritaba que dijera que no. Mientras abría la tierra, el Padre Salgado se acercó y me puso en la mano una vela blanca. «Enciéndela esta noche, Julián, y no la dejes apagar», me dijo. «¿Por qué?», pregunté. «Para mantenerla donde pertenece», susurró sin mirarme. Yo nunca fui hombre de supersticiones, pero esa noche, al cerrar la puerta de mi casita de madera, lo primero que hice fue encender la vela. Y si tú eres de los que ama escuchar relatos de terror que te helan la sangre, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque lo que estás por escuchar puede que te persiga mucho después de que termine este video. Esa noche fue solo el inicio. Esa noche, después de que encendí la vela que me dio el Padre Salgado, intenté convencerme de que todo estaba bien. Pero algo no encajaba. Cerré la puerta de mi casa con llave, corrí los pestillos de la ventana y me senté junto a la mesa de madera, observando la llama temblorosa que bailaba dentro del vaso de cristal. La vela, blanca como un hueso recién pulido, arrojaba una luz débil, como si también ella tuviera miedo de iluminar demasiado. El silencio era raro en San Ramón. Normalmente el viento soplaba fuerte por la colina, arrastrando el eco de los coyotes desde el valle. Pero esa noche no había ni un solo sonido, ni un insecto, ni un crujido de ramas. Solo el latido de mi corazón golpeando en los oídos y la respiración pesada que yo mismo intentaba controlar sin mucho éxito. No sé en qué momento empecé a escuchar los susurros. Primero pensé que era el viento colándose por alguna rendija. Me levanté a revisar la puerta, cerrada. La ventana también. Me volví a sentar. Y entonces los escuché de nuevo. Claros, lentos, como si alguien estuviera pegado a mi oído, hablándome en un idioma que no entendía. Pero no eran palabras, eran susurros mojados, como si una lengua reseca tratara de pronunciar algo desde el fondo de la tierra. Cerré los ojos, creyendo que era cansancio. Al abrirlos, noté que la vela parpadeaba. La llama titilaba violentamente, como si algo invisible soplara sobre ella. Me acerqué a la ventana y abrí apenas una rendija de la cortina. Miré al panteón, donde las sombras de las cruces se alargaban como dedos huesudos. No vi nada, pero lo sentía.
Algo se movía entre las tumbas, algo que no debería estar allí. Tomé la linterna de mano que siempre dejaba sobre la mesa y abrí la puerta despacio. El aire afuera era más frío de lo que debería en esa época del año. Sentí un escalofrío subir por la columna mientras apuntaba la linterna hacia el sendero que llevaba al sector viejo del cementerio. Di 2 pasos, solo 2, y el crujido del suelo bajo mis botas pareció el ruido más fuerte del mundo. Los susurros, sin embargo, no venían de lejos, venían de cerca, como si estuvieran justo detrás de mí. Me giré de golpe, lanterna en mano. Nada, pero entonces los escuché claramente por primera vez. Julián, mi nombre. Lo dijeron con una voz rota, rasposa, como si se deshiciera al pronunciarse. Corrí, entré a la casa de nuevo, atranqué la puerta con una viga de madera y me dejé caer al suelo, con la espalda pegada a la pared. No pegué un ojo en toda la noche. La vela se consumió más rápido de lo normal, y su cera dejó un rastro irregular sobre la mesa. Cuando salió el primer rayo de sol por la ventana, creí que había sobrevivido a una mala jugada de mi cabeza, que quizá estaba cansado, pero cuando salí, sentí que el cementerio me observaba, como si algo, en alguna parte, no hubiera terminado conmigo. Y eso era solo el principio. Al amanecer, después de esa noche interminable, la idea de salir y recorrer el cementerio me revolvía el estómago, pero no podía evitarlo. Era mi trabajo, aunque, para ser honesto, nunca antes había sentido tanto miedo de caminar esos senderos entre lápidas olvidadas. Me puse la chamarra vieja de mezclilla, agarré la linterna, aunque el sol ya había salido, y caminé directo hacia la zona donde había cavado la noche anterior. No esperaba ver nada fuera de lugar, pero lo que encontré me heló la sangre. La tierra, esa que yo mismo había apisonado con la pala, estaba removida, como si alguien hubiera escarbado desde dentro. No eran huellas de un animal. Conocía bien los rastros de los tejones y de los perros callejeros que a veces rondaban el camposanto. Esto era distinto, como si manos humanas hubieran arañado la tierra para salir. Me agaché, respirando con dificultad, y pasé los dedos por la superficie de la tumba. Estaba fresca, demasiado. Un olor a humedad subía desde el hueco que empezaba a abrirse. No me atreví a cavar más. Algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera. Esto es una locura, murmuré para mí mismo. Volví a la casa, pero el escalofrío seguía ahí, clavado en la nuca como si alguien estuviera respirándome encima. No podía quedarme cruzado de brazos, así que bajé al pueblo en busca de alguien que pudiera darme respuestas. Fui directo a la iglesia, aunque en ese momento dudaba que me sirviera de algo. El padre Antonio Mariscal acababa de llegar al pueblo hacía un mes. Era un hombre joven, de unos 30 años, con manos que parecían no haberse ensuciado nunca y una fe que parecía sólida. Lo encontré arreglando unas veladoras en el altar. Cuando me vio, notó al instante que algo no estaba bien. «Julián, ¿qué sucede?», preguntó, dejando el candelabro a un lado. Le conté todo. No dejé detalle afuera. Desde la llegada de los hombres vestidos de negro, el entierro sin nombre, la vela que me dio el padre Salgado, hasta los susurros que me habían llamado por mi nombre. Antonio escuchó en silencio. Cuando terminé, respiró hondo y apoyó las 2 manos sobre el respaldo de una banca. «Eso que trajeron al panteón», comenzó a decir, pero se detuvo como si midiera cada palabra. No debía ser enterrado aquí, ni en ningún lugar sagrado. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. Entonces, ¿por qué aceptaron traerla?, pregunté. Él me miró con un gesto que no olvidaré jamás, una mezcla de lástima y resignación, porque nadie más aceptó. Salí de la iglesia sintiendo que el suelo bajo mis pies ya no era el mismo, y de algún modo, supe que esa mujer, o lo que sea que habíamos enterrado, había comenzado a moverse, y que yo estaba atrapado en medio de algo que no iba a terminar bien. Esa noche, después de regresar del pueblo, no pude pegar sueño. Pasé horas sentado en la silla vieja junto a la ventana, mirando las sombras del cementerio proyectarse sobre la neblina. Algo en el ambiente había cambiado.
Lo sentía en la piel. El aire olía a cobre, a óxido, como cuando se corta la carne. Cerca de la medianoche, escuché pasos afuera. Pensé que eran alucinaciones, pero alguien golpeó la puerta. Me levanté, crucifijo en mano, y abrí con cuidado. Era el padre Antonio. Llevaba una linterna, una cruz de madera, y el mismo miedo reflejado en los ojos que yo sentía en el pecho. «Tenemos que hacerlo esta noche, Julián», me dijo sin rodeos. «¿Hacer qué?», respondí, aunque ya lo sabía. «Desenterrarla», dijo, y por un segundo sentí que el mundo se apagaba. No sé cómo accedí. Agarré mi pala, una cuerda vieja y la linterna. Caminamos en silencio hacia el sector donde la habíamos sepultado. El cielo estaba cubierto por nubes negras que se movían despacio, como si observaran desde arriba. Cada paso que dábamos sobre la tierra húmeda sonaba más fuerte de lo que debería. Cuando comenzamos a cavar, la tierra estaba más dura, pesada, como si algo nos resistiera. Cada palada me arrancaba el aliento. Antonio murmuraba oraciones mientras su sudor se mezclaba con la tierra que le caía por la frente. «Ya casi», murmuró después de una hora. Y entonces, la pala golpeó madera. Nos miramos. Yo sentía el corazón en la garganta. La tapa del ataúd, que el día del entierro había sido lisa, ahora estaba cubierta de símbolos tallados a mano. Círculos, cruces invertidas, líneas torcidas que parecían moverse cuando las mirabas demasiado tiempo. «No toques nada hasta que termine de rezar», ordenó Antonio. Su voz sonaba más firme que sus manos, que temblaban mientras sostenía el crucifijo. Me arrodillé junto a él mientras murmuraba frases en latín. No entendía ninguna, pero el frío que subía desde el ataúd me decía que no era suficiente. Cuando abrió la tapa, me cubrí la boca para no gritar. El cuerpo estaba intacto. La mujer no mostraba ni una señal de descomposición. Su piel era pálida, sus labios morados, pero lo peor eran sus ojos. Estaban abiertos, fijos, observándonos como si hubiera estado esperando este momento. Antonio me agarró del brazo. «No la mires», susurró. Pero era tarde. Algo en su mirada me había atrapado. Y entonces lo escuchamos. Risas, voces quebradas, de hombres, de mujeres, de algo que no tenía forma. Nos rodeaban, pero no había nadie allí. La tapa del ataúd comenzó a vibrar y Antonio rezaba más fuerte. Grité que debíamos irnos, pero él insistía en seguir el ritual. Entonces, una fuerza invisible lo jaló de los pies, arrastrándolo hacia la capilla en ruinas. Corrí tras él, pero la puerta se cerró de golpe, dejando un eco sordo en el cementerio. Y en la pared de la capilla, al lado del altar caído, alguien había escrito con algo oscuro: «Ella ya camina. Si llegaste hasta aquí, toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros, para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. Lo que viene es mucho peor. Después de lo que vi esa noche en la capilla, supe que había cruzado una línea de la que ya no podría regresar. El padre Antonio había desaparecido, tragado por una oscuridad que no podía entender. Y yo seguía respirando, aunque no sabía por cuánto tiempo más. Volví a mi casa tambaleándome. Apenas podía sostener la linterna. Cerré la puerta y aseguré la tranca con una viga, pero tenía claro que ninguna madera podría detener lo que estaba allá afuera. Aún así, hice todo lo que me enseñaron de niño. Puse un círculo de sal gruesa alrededor de la casa, encendí las pocas veladoras que me quedaban y colgué el rosario viejo de mi madre en la ventana. No sé cuántas horas pasé sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, mirando la puerta. Mis piernas estaban entumecidas y los ojos ardiéndome de tanto no parpadear. Pero el silencio, ese silencio pesaba más que el miedo. Entonces lo escuché. Era un llanto, bajo, quejumbroso, como el de una mujer perdida en la madrugada. Se escuchaba a través de la ventana, a pocos metros. En mi tierra, nos enseñaron a temerle a la Llorona. Pero esto era diferente. Este llanto no venía de un espíritu buscando a sus hijos. Venía de algo que me conocía.
Tomé la linterna y la crucé al pecho. Aferré el crucifijo y abrí la ventana con cuidado. Lo que vi me heló la sangre. A la sombra del mezquite viejo, junto al muro del panteón, había una figura agachada. Una mujer, o algo que parecía serlo. Vestía de blanco, aunque su vestido estaba sucio, rasgado, cubierto de tierra seca. Tenía el cabello largo y negro, cayéndole por la cara. Estaba sentada, con la cabeza gacha, llorando en silencio. El sonido salía de su garganta, ronco, como si las cuerdas vocales se le hubieran deshecho. No sé cómo, pero reuní el valor para hablar. «Señora, ¿necesita ayuda?», pregunté. Mi voz temblaba. Ella dejó de llorar. El silencio volvió de golpe, como si la tierra contuviera el aliento. Entonces, muy despacio, levantó la cabeza y sentí que el frío me perforaba hasta los huesos. Era ella, la mujer del ataúd. Su piel estaba cenicienta, como cera derretida. Sus ojos, dos huecos vacíos que reflejaban la luz de mi linterna, pero no tenían vida. Y cuando abrió la boca, no salió sonido, hasta que al fin habló. «¿Por qué me despertaste?». La voz no era humana, era un murmullo rasposo, como un clavo arrastrándose sobre metal. Di un paso atrás y la linterna se me cayó de las manos, apagándose al golpear el piso. La oscuridad me envolvió, y en la negrura sentí el aire moverse detrás de mí. Me giré lentamente. Algo estaba allí, alto, delgado, una sombra más oscura que la noche. La cabeza ladeada, como si estudiara mis movimientos. Cuando extendió los brazos, noté que eran demasiado largos. Sus dedos parecían garras. No tuve tiempo de reaccionar. Una fuerza invisible me golpeó el pecho y salí volando hacia la pared de la casa. Caí al suelo, sin aire, mientras esa figura se cernía sobre mí. «No debiste tocar mi tumba», susurró con 1000 voces al mismo tiempo. Levanté el crucifijo y lo apunté hacia su rostro sin ojos. La criatura retrocedió, soltando un chillido que me perforó los oídos. Aproveché ese segundo para arrastrarme hasta la puerta, abrirla y meterme de nuevo a la casa. No recuerdo haber dormido esa noche. Solo sé que amanecí con el crucifijo en la mano y las velas consumidas a mi alrededor, y una certeza dentro del pecho. Esto apenas había comenzado. Los días siguientes fueron un borrón. Me movía como un fantasma por la casa, sin saber si afuera era de día o de noche. Perdí la cuenta de cuántas veces encendí las velas solo para verlas consumirse antes del amanecer. Apenas comía, apenas dormía, pero había algo que no cambiaba. La sensación de que alguien o algo me observaba todo el tiempo. Entonces, una tarde, cuando creí que el aire se había calmado, decidí salir. Caminé hasta la capilla vieja. Necesitaba saber si el padre Antonio seguía allí, si había dejado alguna señal. Lo que encontré fue mucho peor. La puerta de la capilla estaba entreabierta. Empujé despacio y el sonido del rechinar de las bisagras me provocó un escalofrío que me recorrió la columna entera. Adentro, todo seguía igual. Los bancos rotos, las imágenes de los santos cubiertas de polvo, el altar destrozado. Pero había algo que no había estado antes. Un espejo. Estaba apoyado contra la pared del fondo, justo donde antes había un crucifijo colgado. Era grande, de marco dorado, y el cristal estaba agrietado, manchado de algo que parecía oxidado, como sangre seca. Me acerqué despacio, con el crucifijo temblando en la mano. Algo dentro de mí me decía que no debía mirarlo, pero lo hice. Al principio vi mi reflejo, o eso creí, pero algo estaba mal. Mi imagen no respiraba al mismo ritmo que yo. No parpadeaba cuando yo parpadeaba, y después inclinó la cabeza hacia un lado. Yo no me moví. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era yo. La figura en el espejo sonrió. Una sonrisa rota, como si sus labios se desgarraran en el gesto. Y entonces cambió. Donde antes estaba mi rostro, ahora estaba el de ella, la mujer del ataúd, la misma que había salido de la tierra para perseguirme. Sus ojos negros me atravesaron.
Sus labios se movían, pero no escuchaba nada. Era como si hablara desde otro mundo, más allá del vidrio resquebrajado. Y entonces, sin aviso, el espejo comenzó a vibrar. Un zumbido agudo llenó el aire, haciéndome caer de rodillas mientras me cubría los oídos. El cristal se resquebrajó más, las grietas extendiéndose como ramas secas, hasta que de pronto explotó. Una lluvia de fragmentos voló hacia mí, cortándome la cara y los brazos. Sentí el ardor de la sangre mezclarse con el frío del aire que ahora llenaba la capilla. Me arrastré hacia la puerta, aturdido, mirando por última vez el hueco vacío donde había estado el espejo. Ahora no había nada, solo el altar derrumbado y un silencio más pesado que antes. Supe en ese momento que el fuego no había sido suficiente, que el agua bendita y las oraciones apenas habían contenido a la cosa que había traído el Padre Salgado al Panteón San Ramón. Ella seguía allí, y ahora estaba ligada a mí. Salí tambaleando de la capilla, con las manos temblando. No tenía un plan, solo el crucifijo y el libro de oraciones del Padre Antonio. Algo me decía que la próxima vez no tendría una segunda oportunidad. Salí de la capilla con el corazón retumbando en el pecho. Caminé tambaleando hasta mi casa, con la cruz del Padre Antonio apretada en la mano como si fuera mi única defensa. Apenas crucé la puerta, atranqué la entrada y me desplomé en la silla. Mis manos temblaban tanto que el crucifijo casi se me resbaló. Ahí estaba, solo, sin el Padre Antonio, sin nadie que me creyera, y con la certeza de que lo que fuera que habíamos traído a la tierra seguía ahí afuera, y me estaba esperando. Fue entonces cuando abrí el libro de oraciones del Padre. No había notado antes la página marcada con un listón rojo, ni las palabras escritas al margen con tinta negra, casi ilegibles. Purificar el lugar, quemar el origen, la fe es el arma. Eso decía. Lo leí una y otra vez, hasta que lo grabé en mi cabeza. No entendía del todo lo que debía hacer, pero ya no tenía otra opción. O lo intentaba, o dejaba que me llevara, como al Padre Antonio. Esa noche, antes de que la neblina descendiera sobre el cerro, preparé todo. Llené una cantimplora vieja con agua bendita. Encontré un bote de gasolina en el cobertizo y lo cargué hasta el panteón. Llevé conmigo la cruz, las velas, el libro y la poca fe que me quedaba. El Panteón San Ramón se sentía distinto al caer el sol, como si el suelo respirara, como si las tumbas se movieran cuando no mirabas. Cada paso que daba hacia la zona vieja, donde habíamos sepultado a la mujer sin nombre, era como caminar sobre algo que no quería que siguiera avanzando. Coloqué las velas alrededor de la tumba en forma de círculo. Derramé agua bendita sobre la tierra que, para mi horror, todavía parecía fresca, aunque habían pasado días. Abrí el libro de oraciones y empecé a rezar en voz alta. No sabía si lo hacía bien, pero no podía detenerme. Las sombras comenzaron a acercarse. Podía verlas moviéndose entre las lápidas, como figuras largas y torcidas. Las voces regresaron. Murmullos, risas rotas, llantos, y el viento arrastrando palabras en un idioma que no reconocía. Entonces, ella apareció. No caminaba. Flotaba apenas por encima del suelo como humo espeso. Su vestido estaba rasgado, los pies descalzos, llenos de tierra seca. Sus ojos seguían vacíos, su rostro deformado. Pero lo peor fue su voz. «No puedes destruir lo que pertenece a este lugar», susurró, y su eco llenó el cementerio entero. Avanzó hacia mí. Yo seguí rezando, aunque la garganta se me cerraba de miedo. Levanté el crucifijo y la apreté con fuerza. Cada palabra que salía de mi boca me quemaba los labios, pero no podía parar. Sabía que si me callaba un segundo, sería el final. Las sombras se acercaban más. Sentía sus dedos helados rozándome la espalda, sus alientos podridos sobre mi nuca. Pero debía seguir. Era ahora o nunca. El frío era insoportable. Sentía las manos rígidas alrededor del crucifijo, como si estuviera agarrando un pedazo de hielo. La mujer, o lo que fuera aquella cosa que alguna vez tuvo forma de mujer, flotaba a solo unos metros de mí.
Su piel colgaba en jirones y sus ojos, esos malditos ojos vacíos, no se apartaban de los míos. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Seguí rezando, aunque cada palabra sonaba como un eco roto en medio del viento. Y entonces sucedió. El círculo de velas comenzó a titilar, como si fueran a apagarse, pero en lugar de eso, su luz se intensificó. Una llama azul surgió de la tierra, rodeando la tumba. Era un fuego que no quemaba como el común. Era más frío, pero al mismo tiempo brillaba con una pureza que me cegaba por momentos. Ella retrocedió al ver las llamas. Gritó, y ese alarido fue tan agudo que pensé que me explotaban los oídos. Me llevé una mano a la cabeza, pero no dejé de sostener el crucifijo con la otra. La criatura se retorcía dentro del círculo de fuego azul, como si algo invisible la atara. Su rostro se desfiguraba más y más, mientras lanzaba maldiciones en una lengua que no conocía. Las sombras que la rodeaban intentaban cruzar el fuego, pero al tocarlo, se deshacían en una niebla oscura que desaparecía al instante. Yo seguí rezando. No tenía idea de si lo que hacía funcionaba, pero no me importaba. Sabía que tenía que seguir. De repente, el suelo comenzó a temblar. No era un temblor normal. Era como si el cementerio entero estuviera respirando de forma frenética. La tierra bajo mis pies se abría en pequeñas grietas, y de ellas salía un humo negro, espeso, que se deshacía en cuanto tocaba el círculo de llamas azules. Ella me miró por última vez, su boca abierta en una mueca de odio puro. «Esto no termina aquí», dijo, antes de ser tragada por el fuego. El grito final resonó como un trueno en la montaña. Luego, el silencio. Un silencio absoluto que me dejó sordo durante varios segundos. El fuego azul se extinguió poco a poco, dejando la tierra ennegrecida, quemada. Yo caí de rodillas, sin aliento, sintiendo que el cuerpo me pesaba como si hubiera envejecido 20 años en esa sola noche. Pero mientras me recuperaba, supe que aquello no había sido el final. Lo sentía en la piel, en el aire. Faltaba algo, o alguien. Pasaron los días, o quizá fueron semanas, no lo sé. Perdí la noción del tiempo después de aquella noche. Todo lo que sé es que el Panteón San Ramón se volvió un lugar que nadie se atrevía a mencionar en el pueblo. Algunos decían que el gobierno lo había cerrado por riesgo de derrumbe. Otros susurraban en la tienda del mercado que era por cosas malas que habían empezado a pasar otra vez. Yo no necesitaba rumores para saber la verdad. Desde esa noche, nunca más volví a poner un pie en el cementerio. Renuncié al trabajo de sepulturero, empaqué las pocas cosas que tenía y dejé la pequeña casa que había sido mi refugio por años. Sabía que si me quedaba un día más, no lo contaría. Pero aunque dejé el cerro de Zaragoza atrás, ella no me dejó a mí. Me mudé a las afueras de Tuxpan, donde nadie conocía mi historia. Conseguí trabajo como velador en un taller mecánico. Algo simple, algo que no me recordara lo que había vivido. Al menos, eso creía. Porque algunas noches, cuando el viento sopla desde el norte, juro que escucho el sonido de unas uñas raspando la madera de la ventana, o el llanto apagado de una mujer al otro lado de la puerta. Intento convencerme de que es el viento, de que son recuerdos, fantasmas en mi cabeza, pero cuando me acerco al espejo del baño, evito mirarme por mucho tiempo, porque una vez, una sola vez, vi algo que no debería haber estado allí. Mi reflejo inclinó la cabeza antes de que yo lo hiciera, y desde entonces cubrí todos los espejos de la casa. Dicen que el Panteón San Ramón sigue cerrado, que la capilla fue derrumbada y los terrenos están abandonados. Pero, de vez en cuando, alguien desaparece en el cerro, y los que saben, los más viejos del pueblo, aseguran que el mal nunca se fue, solo cambió de sitio. Yo sigo aquí, respirando, pero con el presentimiento de que esto no terminó, que ella sigue buscando una forma de volver, o que, quizá, nunca se fue del todo. Hay noches en las que siento que si abro la puerta, ella estará allí, esperándome. Han pasado años desde que dejé Real de Zaragoza atrás.
Mi vida cambió por completo. Ahora vivo en un rancho apartado, en un terreno pequeño a las afueras de Tuxpan. Aquí no llega mucha gente, y eso, por mucho tiempo, me hizo sentir seguro. Pensé que, alejándome de la colina maldita, de las tumbas viejas y de la capilla derruida, había dejado todo atrás. Pero uno nunca escapa de algo que ya lo marcó. Las primeras semanas fueron tranquilas. Aprendí a disfrutar del sonido del viento, del canto de los pájaros al amanecer, de las fogatas solitarias bajo el cielo despejado. Pero un día, mientras limpiaba el corral, encontré algo que me hizo helar la sangre. Un pequeño trozo de vela blanca, como la que el padre Salgado me había dado aquella tarde. Al principio quise pensar que era una coincidencia, pero en el fondo supe que no lo era. Desde entonces, cosas extrañas comenzaron a suceder. Despertaba y encontraba la puerta de la casa entreabierta, aunque la cerraba siempre con llave y tranca. Escuchaba pasos en la tierra seca alrededor del rancho, como si alguien caminara en círculos durante horas, pero nunca había huellas al amanecer. Y después, el espejo. Una noche, mientras lavaba los platos, sentí que algo me observaba. No desde la ventana, no desde la puerta, era desde adentro. Me di vuelta despacio, y ahí estaba, un espejo viejo que yo juraba haber guardado en el altillo. Estaba colgado sobre la pared de la sala, y en su reflejo, mi imagen no se movía como debía. Cuando di un paso atrás, el reflejo se quedó quieto, y entonces sonrió. No fue mi sonrisa, fue la de ella. El espejo se agrietó en el centro, justo a la altura de sus ojos, y esa grieta comenzó a extenderse, lenta, como una telaraña. Lo arranqué de la pared y lo lancé al patio. Se rompió en 1000 pedazos, pero incluso en los fragmentos seguía viendo su rostro, mirándome. Esa noche no dormí, ni la siguiente, porque entendí que nunca había terminado lo que empezó en el Panteón San Ramón. El padre Antonio nunca volvió. El libro de oraciones se quedó en la iglesia, esperando a alguien que supiera usarlo. Y yo solo sobreviví porque ella quiso que sobreviviera. Pero ahora sé la verdad. No me dejó escapar. Me está usando para volver. Y cada día siento que pierdo un poco más el control. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras, escucho cómo tocan la puerta. 3 golpes, uno tras otro. Sé que si abro ella estará ahí. ¿Y tú, abrirías?